Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén pasando una feliz mañana, tarde o noche. Bueno, aquí les traigo una nueva novela. Esta no es de mi autoritaria, es una novela que traduje de El Sitio AO3, el link de la historia original está en la descripción. Créditos a su autor. Importante: renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta: ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El veneno del afecto. Mar de Patch, 50 millas náuticas desde Vale. 500 horas. Un pesquero solitario navegaba en una fría madrugada. Comillas: vamos, muchacho, ponte las pilas. Alzando una gran red de pesca, el botín que se alzaba sobre la cubierta de un sencillo barco pesquero era el sustento de pescadores como Henry para su familia. El estrecho entre Vale y la isla de Patch se había utilizado durante milenios por razones que no se limitaban solo a proporcionar abundante marisco a las ciudades y pueblos cercanos. El estrecho había sido escenario de numerosas guerras, desde la formación de Vale hasta los más recientes conflictos faunísticos. El tramo de mar abierto donde pescaban era considerado un lugar sagrado por muchos de sus navegantes habituales. Eso es. Cuidado con las malditas redes, no quiero que se rompan de nuevo ni nada. A pesar de llevar una década pescando, nunca se acostumbró a la naturaleza temprana del trabajo, pero nadie iba a comprar mariscos por la tarde, así que allí estaba, desperdiciando lo que le quedaba de juventud subiendo langostas a su humilde barca. Los vientos fríos que hacían que cruzar el estrecho fuera a menudo peligroso en ciertas estaciones le azotaban el rostro con una fuerza implacable, y se vio obligado a apartar la mirada por un momento. En ese momento, decidió girar hacia cierta dirección, y su mirada se posó en la propia isla de Patch, o mejor dicho, en sus orillas. ¿Qué? ¿Aún crees que ese viejo cabrón de Gregor decía la verdad? Suspiró y se volvió para mirar a su jefe, cuyo cabello había pasado de castaño a blanco y brillante cuando Henry lo conoció por primera vez. No sé, Gregor puede tener una razón sorprendente. Nunca se sabe en estas circunstancias. ¿Va? Ha pasado demasiado tiempo bebiendo solo en el muelle, eso es. Probablemente vio un feilongo o algo parecido. No dejes que sus divagaciones te afecten, ahora ayúdame a preparar el viaje de regreso. El viejo Gregor era un cliente habitual del bar del pescador. Había servido durante muchos años como pescador y en la antigua Marina Real Baleana, cuando aún existía, claro, pero ahora se ha rebautizado como guardia costera, y era una sombra de lo que era. No hacía falta que grandes bestias de acero navegaran por mares traicioneros cuando las aeronaves hacían lo mismo. Además, no había que quitarles los percebes a menudo, lo que probablemente era una ventaja. Sin embargo, esos elegantes diseños no tenían la misma alma que los barcos de antaño, algo en ellos le resultaba poco inspirador. Podría ser una nave abandonada. O un sabe cuántas de esas malditas cosas se perdieron durante las guerras Faunus. Comillas: ¿tanto tiempo a flote? No seas tonto, siéntate o te derribaré. Suspirando, volvió a cubierta y sacó una colección de fotos muy queridas para él. Abrió el folleto encuadernado en cuero y plastificado, pasó a una página específica y la inspeccionó una vez más. Era una foto de él y su difunto padre. Fue la mejor foto que encontré. Tomada en una época que ahora solo eran destellos en su mente, pero lo único que siempre recordaba era cuando lo llevaron a bordo de su barco en la Armada Baleana y lo enseñaron. Últimamente, los cañones de gran calibre se estaban volviendo una rareza, los misiles de última generación y similares los reemplazaron por completo, por métodos más económicos para lidiar con Grimm, decían. El hecho de que pudieran usarse fácilmente contra personas no se mencionaba, pero él sabía que no era así. Tenía las cicatrices de las guerras Faunus para demostrarlo. Henry. Sube aquí, cabrón. Saliendo de sus pensamientos, rápidamente guardó su folleto y subió corriendo las escaleras para ver qué estaba pasando. Coma malditos sean los dioses. De la niebla frente a ellos, una figura infinita, no, un barco cobraba forma cerca de ellos. Las olas silenciosas que mecían su bote ya no eran suaves, pues la bestia del barco que los precedía las arrastraba como una tormenta. Reconoció lo que era, el poderío de cualquier nación con un mínimo de habilidad marítima, una muestra de poder y una demostración de fuerza sin parangón en Remnant. Joder, está trazando un rumbo junto a nosotros, ayúdame a sacar el maldito ancla del agua. A pesar de correr a ayudarlo, el proceso tardó minutos en completarse, y levantar el ancla con la manivela no lo haría más rápido. De repente, con una idea para salvarse,
Corrió de vuelta al puente y se comunicó por radio. Saludamos al acorazado que tenemos frente a nosotros. Somos un humilde pesquero que navega directamente en su rumbo. Por favor, ajústese. No hubo respuesta. 5 segundos se convirtieron en 10, y 10 en 15, justo cuando estaba a punto de volver a llamarlo, los reflectores de su superestructura se encendieron de repente, todos iluminando directamente su nave. Instintivamente, se llevó una mano para cubrir los penetrantes rayos, pero entre los destellos, pudo distinguir más rasgos del coloso que navegaba justo frente a su nave. Por suerte, había cambiado de rumbo, así que ya no iba a impactarlos, y podía verse en todo su esplendor. 8 enormes cañones principales, una longitud mayor que la de la mayoría de los barcos en el puerto de Vale, ondeando una bandera irreconocible para él. No era atlesiana, mistraliana ni siquiera vacuana, aunque esto último no era gran cosa. ¡Qué demonios! Disculpas por el susto. Estoy reajustando el rumbo, vientos favorables y mar de popa. La voz que se escuchó al otro lado sonaba joven, y pertenecía a una chica, algo que definitivamente no esperaba. Sin embargo, en cuanto se estableció la llamada por radio, los reflectores se apagaron, y la nave frente a él pareció acelerar. Su curiosidad lo invadió cuando volvió a coger la radio y formuló una pregunta. Comillas, ¿quién eres como antes? No hubo respuesta durante al menos un par de decenas de segundos. Justo cuando el barco finalmente sobrepasó por completo a su pesquero, se recibió una respuesta. Uten, las olas empezaron a calmarse en cuanto el acorazado frente a él se alejó, y su mirada permaneció fija en la popa del barco, que se alejaba cada vez más. Maldición, ahora sí que deseaba haber traído su cámara. Mientras su jefe entraba tambaleándose, con la mirada fija en el barco que se alejaba, tragó saliva y se volvió hacia Henry. Creo que deberíamos visitar al viejo Alregor cuando volvamos. Por una vez, mientras trabajaba en este barco, estuvo de acuerdo de todo corazón. Caminando hacia su popa tras pasar el pesquero, Ruby suspiró ante lo que probablemente fue la peor experiencia que ha tenido en sus salidas. Normalmente, durante sus viajes en velero, solo navegaba con el aparejo en su lugar, ya que tener el casco desplegando era una rareza. A medida que el pesquero se alejaba cada vez más, decidió que navegar por el estrecho con el casco en su lugar ya no era viable. Una pena, ya que ahora tendría que navegar más lejos si quería relajarse con el casco desplegando. Al mirar la hora en su reloj, entrecerró los ojos con frustración mientras lo leía. Ya es hora, qué decepción. Realmente creía que aún quedaba tiempo para regresar, no fuera que Ian despertara y la encontrara desaparecida otra vez. Ocultarle lo que hacía por la noche a su querida Schwester ya era un fastidio, ya se había enterado de su trabajo en Vale por pura casualidad, y ni hablar de revelarle su aparejo y su casco pronto. Deseando que su casco volviera a manos de Patch, esperaba que su tío borracho volviera a casa con un paquete de cerveza. A su padre le daría un infarto si alguna vez se enteraba de lo que les había pasado a las latas que Crow no se había bebido, pero lo que no sabe no le hará daño. Es pastel de manzana. Se preguntaba si Ian podría cuidar de sí misma en Beacon, quizá su familia dependía demasiado de ella para comer. No es que las comidas de su padre fueran malas, pero con una mejor alternativa, decidieron encargarle esa tarea. Con el desayuno decidido, se dirigió a babor y emprendió el regreso a Patch. Hoy era un día laborable, lo que significaba que sus clases en Signal comenzaban pronto, la preparatoria normal, no la academia preparatoria. Fin de capítulo. Cuando comenzaron las guerras Faunus hace 30 años, Remnant apenas se había recuperado cuando los primeros disparos y escaramuzas del conflicto resonaron en sus 4 reinos principales. Aunque el fracaso del general Laudene fue lo que la población general recordó hoy, esa batalla fue solo una pequeña parte de los esfuerzos bélicos generales en Remnant. En Vale, por ejemplo, no hubo combates directos durante gran parte de su historia, la mayoría de las principales batallas terrestres se libraron en los campos de Anima. Sin embargo, cualquiera que haya vivido esa época hablará del levantamiento varsoviano, que comenzó donde se ubicaban los cuarteles Faunus, justo en el centro de Vale. A pesar de los mejores esfuerzos del ejército de Valea, resistieron hasta que el Tratado de Paz final puso fin a la guerra, aunque con un gran coste para sus habitantes y edificios. Hoy en día, el barrio ha sido reconstruido en gran medida, aunque la zona ha visto a muchos más residentes humanos viviendo allí en comparación con décadas anteriores. Aún así, de no ser por su levantamiento inicial, Ruby podría no haber conocido a Molly, la dueña del Six Vicious Cafe, donde actualmente trabaja como camarera y barista a tiempo parcial.
Después de todo, el antiguo barrio Faunus era ahora la mayor concentración de todo tipo de movimientos, desde movimientos punk hasta creencias New Age y más en Vale, sino en todo Remnant. Ruby, cariño, cuando termines con eso empieza a preparar el vaso. Asintiendo con la cabeza hacia Molly, la mujer de mediana edad estaba involucrada en los movimientos pacifistas cuando comenzaron los combates, y con bastante saña, si tuviera que adivinar. Incluso 30 años después del fin de la guerra, aún lucía las chaquetas de cuero con pinchos que parecían sacadas de la época en la que creció su padre. Tras limpiar la mesa número 4, se preparó para entrar en la despensa, solo para oír el familiar timbre de la puerta principal. Una nueva clienta, y siendo la única camarera disponible en ese momento, tuvo que aceptar. Bienvenido. Ruby se interrumpió al ver quién había entrado realmente. Con una sonrisa burlona en su rostro, vio que era su querido tío, y si tenía que adivinar, justo después de regresar de otra misión de cazador. Será una mesa para uno. Este café está cerrado, por favor abandone el local. Crow fingió un dolor colocando su mano dramáticamente sobre su pecho, ya era bastante malo ver a Ian entrar con su padre la semana pasada, no tenía deseos de revivir una experiencia similar, incluso con el café tan vacío como estaba ahora. ¿Qué clase de servicio es este? Solo soy un pobre y viejo cazador que solo quiere un trago. ¿De verdad tienes tanto frío? Así era, y de hecho, Ruby empezó a buscar una escoba para poder ahuyentarlo. Crow, cabrón. No te vayas todavía, que aún no has pagado tu cuenta. De repente, Molly gritó desde el mostrador del bar, evidentemente su intercambio fue demasiado fuerte como para mantenerlo en silencio. Sí, y estoy aquí para pagarlo. Se acercó a la barra, sacó un fajo de lien y se lo entregó a Molly. Lo contó con cuidado, la última vez que esto ocurrió, ella amenazó con retorcerle el cuello por intentar venderle la moneda en corto, aunque, a juzgar por su expresión tranquila esta vez, fue lo suficientemente astuto como para no volver a repetir la misma jugada. Hace 2 décadas que te conozco, y sigues siendo el mismo imbécil de Beacon. ¿Sigues viviendo como un gran héroe? ¿Salvando aldeas y todo eso? También hago otras cosas, pero también estoy aquí para ver a mi sobrina, ¿te importa? Levantó la mano y le sirvió un vaso de agua antes de retirarse a la despensa. Agua, te ayudará a quitarte el alcohol. Ruby tenía una idea de por qué su tío había venido hoy, y probablemente era por la misma razón por la que su padre, torpemente, intentaba entablar conversación durante el desayuno. Sin embargo, conociéndolo, siempre que surgía un tema complejo, intentaba abordarlo con calma para evitar posibles discusiones. Crow probablemente estaba allí a petición suya. ¿Qué tal, chaval? ¿Te gusta el lugar? Molly es la misma de siempre, pero tan buena como siempre. ¿Se trata de mi cuestionario vocacional? No. Hace 2 días, a todo su año le asignaron un examen de orientación profesional. La Academia de Señales estaba dividida en 2 partes, la parte docente regular y la parte escolar regular para quienes no aspiraban a ser cazadores ni a otras carreras afines. Como ella estaba en la parte escolar regular, le asignaron este examen, a diferencia de su hermana, que estaba en el programa preparatorio y, obviamente, ya tenía clara su trayectoria profesional. Las clases eran mixtas y, en esencia, se les enseñaba lo mismo, solo que las preparatorias incluían combate y otras habilidades para lidiar con los Grimm. Ni siquiera te lo pudiste creer, ¿eh? Bueno, sí, Tai se puso histérico esta mañana y me pidió que hablara contigo al respecto. ¿Pedir o rogar? Por favor, ahora me debe un gran favor. No dejes que sepa que te lo dije. Sacó su pergamino y, tras presionarlo un par de veces, apareció una imagen de su propio cuestionario. Ruby se cruzó de brazos y miró a Crow con los ojos entrecerrados. Pensé que solo se los habían dado al señor Simmons, porque los tiene el señor Simmons, por supuesto, era su tutor. Sabes que soy profesora en Signal, ¿verdad? Solo que no para ninguna de tus clases. En fin, ya entiendes por qué Tai se puso histérico. ¿En serio, lo escribiste solo para molestarlo? Para ser completamente honesta, no le dio mucha importancia cuando escribió sus 3 opciones profesionales favoritas en ese momento. De la primera a la última, solo enumero 3 cosas. Oficial marítimo. Cantante camarera de Might Cafe. La tercera opción es algo que acabo de escribir. Crow soltó una risita antes de volver a hablar. Qué curioso, pero Tai probablemente prefiera que hagas eso antes que tu primera opción. ¿En serio? Debería haber grabado su llamada esta mañana, al menos sería un buen chantaje. Ruby se mantuvo firme, no le dio muchas vueltas,
Pero esa carrera de oficial marítima le interesaba un poco. Sí, las aeronaves eran el nuevo medio de transporte, pero eso no significaba que el transporte marítimo hubiera terminado, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué su padre y Crow estaban tan preocupados por su decisión? No veo nada malo en ello. Tomó un sorbo de agua antes de responder. Ruby, creo que el hecho de que tengan una tasa de mortalidad tan alta como la de algunos cazadores hizo que Tai prácticamente me suplicara que te hiciera reconsiderar. Es decir, conozco las cifras, y te digo que no son. ¿TCH y qué? ¿Vas a recomendarme que vuelva a ser cazadora? ¿En serio? Sí, a estas alturas diría que es una mejor opción profesional, ya que al menos te pagan más por la misma probabilidad de morir. A diferencia de su padre, Crow no solía andarse con rodeos al decir algo. Eso le ha llevado a hacer declaraciones incómodas durante las cenas, sobre todo cuando surgía algún tema político, pero a veces apreciaba su franqueza. Ahora, sin embargo, no estaba tan segura. Mira, sé que te gustan los barcos, navegar y todo eso, por cierto, nunca entendí por qué te gustaban esas cosas, pero al menos, inventa algo vago sobre que quieres ser cantante o algo así durante la cena de esta noche. Al menos Tai no estará despierto por la noche pensando en tu posible tumba acuática. Eso de que los oficiales marítimos tenían la misma tasa de mortalidad que los cazadores era cierto, los mares estaban infestados de grima y navegar por ellos era una travesía muy ardua. La probabilidad de muerte solía deberse al declive de la industria, y dirigibles automatizados como los fabricados por Atlas solían asumir las funciones de transporte marítimo. Con la sustitución de la industria por dirigibles, se redujo la cantidad de buques de navegación marítima, lo que a su vez implicó una reducción de costes. Desafortunadamente, esto resultó en un mantenimiento deficiente de los barcos, lo que a su vez provocó que sus defensas fueran deficientes, lo que finalmente resultó en una mayor tasa de mortalidad. Así que, al fin y al cabo, todo se reduce a cazadores y cazadoras. En Signal, sus compañeros curiosos y valientes solían preguntarle sobre su elección de programa. Al fin y al cabo, provenía de una familia de cazadores, y se esperaba que siguiera la misma trayectoria profesional, no. Jan seguía la misma trayectoria profesional, así que ¿qué la hizo elegir algo diferente? Sé que ya hemos hablado de esto antes, pero la verdad es que no es tan malo, caramba, Summer incluso. Crow se calló antes de continuar, viendo claramente la mirada fulminante de Ruby clavada en él. La última vez que tuvieron una conversación similar fue cuando ella tuvo que decidir si se matricularía en la academia preparatoria, terminó entre gritos y un acuerdo tácito de no seguir adelante. Comillas murmullo, Ruby se calló de golpe antes de volver a hablar. Mamá no quería que me presionaran, y mencionarla definitivamente no te ayuda en nada. Las manos se levantaron en falsa rendición, Crow tenía una mirada resignada en su rostro mientras terminaba el resto de su agua. Vale, lo entiendo. Piénsalo un momento, ¿vale? Y no olvides mencionar que durante la cena volveré a Patch. Con otro gesto caprichoso, Crow aseguró su espada antes de salir del café. Mirando el reloj, solo faltaba una hora para el cierre. Ruby. No te irás hasta que me ayudes a terminar de pelar las croquetas raídas para mañana. Ni se te ocurra colgar el delantal todavía. Por supuesto, se lo esperaba. Tras llamarla, Ruby regresó a la despensa para ayudar con el servicio del día siguiente. Justo cuando estaba a punto de entrar, una sensación de déjà vu la invadió de repente, obligándola a contemplar la decoración antigua del café, mezclada con lo que claramente eran iconos punk de la escena musical de baile de décadas pasadas. Una escena familiar se recreó en su mente, horizontes infinitos mezclados con el olor a pólvora y hollín. En primer plano, se veían destellos de una base naval lejana por la que sentía un extraño y melancólico deseo, también había un café similar, solo que esta vez, otros Kansen lo dirigían con ella. Sacudiendo la cabeza para apartar esos pensamientos, volvió a la tarea en cuestión, esas escenas permanecieron como siempre, recuerdos. Con ese posible desastre evitado, Crow se dirigió a los muelles de Vale. Últimamente, los puertos de dirigibles tenían mucha más actividad y pasajeros que los transbordadores. No es que no fueran útiles, pero la gente prefería los dirigibles porque eran mucho más rápidos que un transbordador normal, y supuso que las probabilidades de encontrarse con un Feilong gigante o algo similar eran mucho menores en lo alto del cielo. Caminando hacia un punto de encuentro predeterminado, encontró a Ozpin contemplando la puesta de sol. Glinda, quien en su mente era quien dirigía Beacon, parecía querer que esto fuera solo para ellos dos. Transformándose de nuevo en su forma humana detrás de un verdadero, fue inmediatamente recibido por él.
Ahí estás. Espero que todo lo relacionado con tu sobrina esté en orden. ¿Sí? ¿Quieres que te entere? Le dije a Tai que hoy volvería a cenar, así que probablemente no pueda quedarme mucho tiempo. Claro, se lo dijo a Tai, pero Ruby era quien preparaba la cena, y el desayuno casi siempre. No es que fuera mal cocinero, de hecho no, lo era, el incidente de los fideos blandos hizo que prefiriera la comida de Ruby para siempre. De hecho, actuaba como Summer, solo que con toda esa fase emo gótica que estaba viviendo. Por supuesto, no te impediré tomar un merecido descanso. Entonces, ¿por qué querías la actualización? Dejando de lado sus quejas, Crow empezó a contarle lo que había encontrado. Comillas, ese cráter en la isla que mencionaste. Es reciente, y probablemente apuntaba a algo. Comillas, ¿mis sospechas eran correctas entonces? No exactamente. Hace 2 meses, se reportó una gran explosión a varias millas náuticas en las aguas que rodean la isla de Patch. Para cuando la Guardia Costera de Balea fue enviada a investigar, solo encontraron una franja de océano vacía y tranquila. La explosión fue escuchada por muchos en los asentamientos de la isla, pero a pesar de días de búsqueda, no se encontró su origen. Sin embargo, Ozpin notificó a Crow de un gran cráter a una docena de kilómetros de distancia en una isla donde antes no había ninguno. Es reciente, y no es una bomba de polvo. Parece más un cráter causado por la artillería de Atlas que cualquier otra cosa. ¿Estás seguro de que Jimmy no está haciendo ejercicios en la costa de Vale que desconocemos? ¡Qué absurdo! Hay campos de entrenamiento de sobra en Solitas como para hacerlo en el patio trasero de Vale. ¿Y qué hay del barco fantasma del que tanto he oído hablar? Cierto, el supuesto acorazado fantasma navegando por los mares. Crow lo atribuyó a una leyenda urbana de pescadores viejos y borrachos. Nada. ¿En serio me pides que investigue eso? Ozpin ni siquiera se giró al responder, ¡qué cabrón! No te lo preguntaría si no fuera mi intención. Quizá quieras pasarte por algún bar marinero de toda la vida estos días, seguro que tú y tu semblante se asegurarán de que los bocazas te den todas las pistas que necesitas. ¿Una misión donde de verdad pudiera ir a un bar? De repente, ya no parecía tan malo. Bueno, nos vemos, Oz. Necesitaré un poco más de dinero si voy de pub en pub. Suspirando, Ozpin se despidió de él con la mano mientras se transformaba de nuevo en cuervo. De regreso a Vale, se preguntó si Ruby sabría algo al respecto. De repente, había desarrollado una extraña fascinación por todo lo relacionado con la navegación y los barcos hacía un par de años. Los únicos que Crow conocía que también lo hacían eran Port, y Ruby, sin duda, no era él. Era la última persona que esperaba que desarrollara interés por esa afición en particular, pero al menos le daba de qué hablar. Prefería mucho más a esta Ruby que a la que apareció justo después de la desaparición de Summer, así que quizá no fuera tan malo después de todo. El sol ya se había puesto por completo, y su destino estaba a la vista, una cabaña extraña y anodina en medio del bosque. A juzgar por el delicioso aroma que percibía, Ruby había vuelto a preparar su estofado de crema favorito. Sí, ella estará bien, ¿cuál es el problema de preocuparse por ella? Fin de capítulo. Comillas, señorita Rose. Señorita Rose. Ruby levantó la vista de su cuaderno, solo para ver a un furioso señor Simmons. Su profesor y el instructor del grupo de tutoría, mirándola con enojo. Se suponía que debía prestar atención en clase. Sí, y su padre la había regañado por ello, bueno, al menos lo intentó. Era muy consciente de su reputación de delincuente en Signal, la única diferencia era que ella tenía buenas o muy buenas notas. Así que cada intento de regañarla durante las reuniones de padres y maestros era solo un comentario sobre su actitud y comportamiento. A Crow siempre le hacía gracia, a su padre no, y sí, Crow sustituía a Summer desde que desapareció. Parece que prefieres escribir en tu cuaderno que prestar atención en clase, así que podrías explicarme qué le pasó al emperador de Mantle después de la Gran Guerra. Parte de la razón de su desinterés inicial fue que él estaba tratando un tema que ella ya conocía. Si quería dar un ejemplo, más le valía responder de la misma manera. Con la misma voz monótona y desinteresada, dio su respuesta. El Kaiser de Mantle. Se aseguró de usar el nombre real en mantellano para enfatizar su punto. Capturado por el rey de Vale, fue derrocado por la Landesvertretung mediante votación. Pasó el resto de sus días en el exilio, cerca de una pequeña y aislada comunidad en Anima. El sistema imperial fue disuelto y se adoptó el sistema de consejos, según las propias exigencias del rey de Vale. Si el señor Simmons reaccionó de alguna manera, no lo demostró. En cambio, el timbre de la escuela sonó poco después de la respuesta de Ruby, lo que provocó que todos empezaran a recoger sus cosas.
Continuaremos con esto en otra ocasión. Señorita Rose, por favor, quédese. Mientras sus compañeros se marchaban uno a uno, Ruby se acercó lentamente a su escritorio, pensando claramente que la reprenderían por su actitud, como había sucedido tantas veces. Sin embargo, esta vez, tenía una leve sonrisa en el rostro. Así que tenía razón después de todo. Tú sí que conoces tu historia. Ruby lo miró con una ceja enarcada. A pesar de su avanzada edad, era agudo en ciertos temas cuando ella hablaba con él fuera de la docencia. Como su padre y su tío eran profesores, interactuaba personalmente con muchos de ellos en eventos sociales en su casa y demás. El señor Simmons era probablemente el profesor de mayor edad de Signal, y supuestamente conocía a sus padres desde hacía mucho tiempo. Vamos, sé que finges ignorancia durante las clases, pero normalmente no te distraes a menos que esté enseñando algo que ya sabes. ¿Así que lo supo todo este tiempo? Ruby estaba un poco consternada al ser descubierta, pero él no se lo dijo en clase, así que porque quería hablar con ella. ¿Cómo lo supe? Señorita Rose, conocí a su madre cuando aún se llamaba Summer Rosen. Un apellido muy mantellano, creo, o es atlesiano ahora. A mi edad, no puedo con todos estos cambios de nombre. Ruby lo sabía, la familia de su madre era de Mantle, pero en algún momento, Summer viajó sola a Vale. Por eso, solo conocía a sus abuelos por parte de Tai, pero por parte de su madre. Según Crow, cuando le preguntó al respecto, Summer tampoco habló mucho del tema, solo que se fue en malos términos. En cualquier caso, eso ya no importaba, Ruby conocía a su madre como Summer Rose, y su pasado no le interesaba. En fin, lo que quería decir es que tienes un don para las cosas que claramente te apasionan. El instructor del club de cocina me contó un plato maravilloso que preparaste la semana pasada, lo que me dice que tienes la capacidad de hacer grandes cosas por ti mismo. Comillas, ¿se trata de mi cuestionario vocacional? Por supuesto, a diferencia de tu padre, no miento a mis estudiantes. Ruby parpadeó, claramente sin esperar que él dijera la verdad tan rápido. Como tu tutor e instructor, considero mi deber ayudar a cualquier estudiante descarriado a encontrar el camino que debe seguir. Y ahora mismo, estás perdido, me equivoco. Apretando los labios, no quería responderle, pero desafortunadamente, el silencio también fue tomado muy fácilmente como una afirmación. Ay, no sea así, señorita Rose. La sociedad espera que conozcas todas tus metas de vida desde la adolescencia. Personalmente, no estoy de acuerdo, y creo que deberías experimentar ahora y reflexionar más sobre ello. No le des demasiada importancia al cuestionario de orientación profesional, es solo algo que la escuela nos ordenó hacer a los profesores. Dime, ¿alguna vez has oído el dicho, ¿quién eres tú, que no conoces tu historia? Ruby negó con la cabeza, no era algo que hubiera experimentado antes. El señor Simmons simplemente asintió, esperando también esa respuesta. Bueno, entonces te recomiendo que le preguntes a tu padre sobre el verdadero origen de tu madre. Quizás te dé una perspectiva muy necesaria. ¿De dónde vino realmente? Mientras Ruby salía y caminaba por los pasillos de Signal, solo pensaba en lo que había dicho el señor Simmons. Sabía que su madre venía de Mantle, pero eso era todo lo que sabía, y hasta ahora, se conformaba con ignorarlo. Miró el reloj, su padre debería seguir supervisando las clases de combate del año de Ian. Con un chasquido de botas, se dio la vuelta con un rápido movimiento y se dirigió a los gimnasios de combate del otro lado del campus. Si le preguntas a un estudiante del programa regular y lo comparas con uno del programa preparatorio, te dirá que quienes asistían a este último tenían una mentalidad elitista la mayor parte del tiempo. Signal se creó muy pronto después de la Primera Guerra Mundial como una institución para preparar a los estudiantes que entrarían en Beacon, mientras que el componente escolar regular se creó solo durante las guerras Faunus. A pesar de que el componente escolar regular superaba en número al componente preparatorio la mayor parte del tiempo, aún existían puntos de conflicto entre ambos alumnados. No hace falta decir que cuando Ruby entró a la parte preparatoria del campus, y especialmente al gimnasio de combate, hubo gente que levantó las cejas. Comillas Víctor, Yang Xiaolong. Bien, ese es el último entrenamiento del día. Recuerden entender lo que dije. Su oponente normalmente no esperará a que se recuperen para atacarlos. Retírense. Por lo que se perdió, su hermana acababa de ganarle a una oponente en un entrenamiento. Supuso que era el momento oportuno para aparecer, ya que su padre también había terminado con la enseñanza y ahora estaba libre. Por desgracia, su hermana la vio primero. Ruby. Qué bueno verte.
Saliendo disparado de la arena como un proyectil de artillería, Jan se dirigió directo hacia ella. Por suerte, Ruby ya estaba acostumbrada y logró esquivarla en el último segundo, lo que la hizo resbalar hasta el suelo. Comillas, ¿por qué haces esto todo el tiempo? Sacándose el polvo del cuerpo con unas palmaditas, no le respondió antes de envolver a Ruby con sus sudorosos brazos. Hueles a sudor, quítate de mí. Ay, pero nunca te veo por aquí en Signal. Siempre te quedas con lo aburrido, incluso cuando papá y Crow dicen que puedes. Ruby, ¿qué haces aquí? La voz de su padre interrumpió a Jan, liberándola del abrazo. Mientras los demás estudiantes empezaban a marcharse, su padre se acercó con expresión de sorpresa. Como había dicho su hermana, nunca se le había ocurrido echar un vistazo a los demás servicios que ofrecía Signal. Papá, necesito hablar contigo. ¿Claro? ¿De qué se trata? Oh, ¿algo serio? ¿Tu hermana mayor también puede participar? Esto es sobre mamá. Mamá, por supuesto, se refería a Summer, y no a la otra persona a la que Jan llevaba un tiempo persiguiendo. Ty y Jan intercambiaron una mirada, pues recordaban claramente que la última vez que Ruby les había preguntado algo sobre ella había sido hacía años, así que el repentino toque de tema los preocupó. Quiero saber su pasado, quién es realmente. Su padre miró a Ruby con las cejas enarcadas, pero enseguida se apagó, aparentemente comprensivo. Ruby había llamado a ese gesto que hacía cada vez que esperaba que ocurriera algo el gesto sabio, y, efectivamente, lo estaba haciendo de nuevo. ¿Te lo contó el señor Simmons? Bueno, supongo que ya es hora, ya tienen edad suficiente. ¿Comillas mayor para qué? Preguntó Jan de repente, claramente ajeno a lo que acababa de pasar. Está bien, les contaré a ambos cuando volvamos a casa. Hay algo sobre Summer que deberían saber. Crow y yo llevamos mucho tiempo esperando para contárselo. Entonces, ¿qué saben ustedes dos sobre la historia de Mantle? Ya en la comodidad de su hogar, su padre había sacado el juego de té de la familia Xiaolong para esta ocasión especial. Normalmente era demasiado caro y frágil para estar expuesto, así que al sacarlo, su padre quería decir que era importante. Jan simplemente dio un sorbo a su taza de té, mientras Ruby respondía con desdén. Suficiente, no es que le faltaran conocimientos, sino que simplemente había mucho que cubrir con una pregunta tan vaga. ¿De qué parte de la historia de Mantle podría estar hablando? ¿De la prehistoria? ¿De la historia moderna? ¿De la historia de su cocina casi inexistente? Bien, entonces cuando menciono el imperio de Mantle sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Era un nombre antiguo para describir el antiguo régimen, como lo llamaba el actual gobierno atlesiano. Aunque, por supuesto, se esforzaron al máximo para que la gente lo olvidara y pasara página. Ruby tenía sentimientos encontrados al respecto, pero no era atlesiana, así que lo que hicieran le importaba poco. Para decirlo simplemente, esto es difícil de expresar con palabras. Vamos, ¿qué tiene de especial? Jan aprovechó el inoportuno momento para tomar otro sorbo, ya que la siguiente respuesta de su padre la hizo atragantarse con el té caliente, derramándolo por todo el sofá. Solo voy a decirlo. Tu madre, Summer Rose, solía llamarse Summer von Rosen, de una familia ducal mantellana. Comillas Jan derramó su bebida por completo, pero no reaccionó en absoluto, pues su rostro permaneció paralizado ante esa revelación. Ruby permaneció inmóvil, toda una vida de recuerdos en una marina lejana le daba la fortaleza para afrontar cualquier sorpresa o noticia inesperada sin reaccionar de forma impropia de su presencia. Aunque exteriormente parecía tranquila, su mente interior solo podía describirse como un auténtico mar de ruido blanco. Sus pensamientos chocaban entre sí al no lograr formar ideas coherentes. Aunque indignada con ella, solo tuvo una cosa que decir en respuesta, comillas era. Es cierto. Ella. Nunca habló de eso, ni siquiera cuando el equipo STRQ aún existía. Sigo sin saber toda la historia, tu madre solo contaba fragmentos, pero Crow y yo sabemos que dejó a su familia en su adolescencia y se fue a Vale. La expresión de Tai se transformó en algo parecido a la nostalgia mezclada con la melancolía. Se dio una palmada en el muslo antes de volver a hablar. O sea, hubo una vez que discutió con un profesor de historia en Beacon sobre la historia de su propia familia, pero esa es otra historia. Hablamos de esto un rato, y ella dijo que te avisaríamos cuando fueras mayor, pero luego, ya sabes. En realidad, era muy parecida a ti, Ruby. No en el estilo, sino más bien en la personalidad. Espera. Mamá,
La supermamá que nos horneaba galletas y nos leía cuentos antes de dormir era como Ruby ahora mismo. El tono de voz de Jan hizo que Ruby sintiera que la estaba insultando de alguna manera, pero lo dejó pasar por ahora. Sí, lo sé. ¿Cuántas historias podría contar? Pero volviendo al tema, no dijo mucho sobre su familia en Mantle, solo que era hija única. Siempre que teníamos una misión cerca de Mantle, se esforzaba por evitar el distrito donde vivía la antigua nobleza, supongo que no quería encontrarse con nadie por accidente. Ah. Hablando de eso, hay algo para ti, Ruby. De repente, sacó una caja de detrás de su espalda. Una caja de madera, vieja y probablemente de tiempos mejores, décadas atrás. Summer tenía muchas ganas de darte esto personalmente cuando tuvieras la edad suficiente. Aunque no dijo cuántos años, creo que ahora es un momento tan bueno como cualquier otro. Ruby lo deslizó sobre la mesa de centro de la sala, lo sostuvo con cuidado en sus brazos y lo inspeccionó. ¿Comillas qué es? No lo sé, a mí tampoco me lo dijo nunca, solo que deberías tenerlo. Desabrochando el frágil pestillo que lo sujetaba, Ruby lo abrió con cuidado, como si cualquier fuerza ejercida lo hubiera roto por completo. Unos segundos después, la parte superior se abrió por completo, solo para revelar. Comillas es una medalla, comentó en voz alta Jan, que se había inclinado mucho hacia Ruby. La medalla en forma de cruz, profusamente decorada, se conservaba con esmero, y si Ruby leyó bien los años, se entregó durante la Gran Guerra. Al sacarla, notó que se parecía a las antiguas medallas imperiales de Mantle, y de hecho, al darle la vuelta, el sello del antiguo imperio quedó a la vista. Comillas wow. Para ser un lugar que prohibió el arte y todo eso durante la Gran Guerra, sus medallas sí que eran muy bonitas. Así que era una medalla después de todo. Me pareció verla jugueteando con ella de vez en cuando, pero nunca pude confirmarlo. Bueno, ¿qué opinas? ¿Te llamó la atención algo especial? En Mistral, existía el concepto de que los objetos importantes adquirían un papel casi espiritual para quienes los poseían. La creencia era que los espíritus podían canalizarse a través de ellos, razón por la cual su hogar tenía un altar para venerar a sus antepasados. No sentía nada parecido por la medalla, en cambio, esos mismos recuerdos que afloraron en su interior ayer volvieron a la superficie. Comillas, salve sangre de hierro. Comillas HM. ¿Qué fue eso? Preguntó Jan con cierta confusión, evidentemente habiéndola oído hablar. Nada. ¿Qué otras historias había sobre ella? Ruby cambió de tema rápidamente, para que Jan no se le ocurriera nada más y le preguntara más. Tenía que recordar que esos eran solo recuerdos.